Ingresa a www.hobbyfm.cl y escucha nuestra señal digital junto a la mejor música y una gran variedad de programas hechos a tu medida. Dale me gusta a nuestra fanpage hobbyfm.cl y disfruta de todo nuestro contenido y participa de excelentes concursos. Síguenos en Twitter en @hobbyfmcl para que estés al tanto de todo. Síguenos en Instagram en hobbyfm.cl y conoce nuestra casa taller estudio y nuestros increíbles invitados. Si quieres hacer tus pedidos musicales, mandar notas de voz, escribir mensajes y compartir con los programas en vivo, solo debes conectarte al Hobbyfono más 569 5082 6759. Somos hobbyfm.cl, tu pasatiempo favorito. A varios de nosotros, las historias de ciencia ficción nos pegaron rudo a edades en las que aún estamos comprendiendo el mundo. Los cuentos de Ray Bradbury e Isaac Asimov nos interpelaron desde sus escritos, nos obligaron a pensar en nuestros límites y a preguntarlo todo, sobre todo eso, para desgracia de nuestros padres y adultos a cargo. Desde el primer cuento que llegó a nosotros sentimos la obligación moral de cuestionarlo todo. La realidad, esa experiencia permanente y fría a la que nos sometíamos diariamente, no podía hacerlo todo en esta vida. Algo debía haber allá afuera. Ni pensar en la tradición que nos hablaba de algo misterioso mirándonos desde las alturas. Si existía algo que podíamos llamar la verdad, era imposible que se tratara de algo intangible. Debía ser una muestra que cualquiera pudiese comprender, comprobar y analizar de manera aislada. Muchos de los niños y jóvenes de mi generación dieron el salto y lograron dedicarse a la comprensión de las ciencias. Otros seguimos atrapados en esas historias. Independiente del camino, hay algo en lo que coincidimos. Mientras más lejos tratamos de ver, podemos enfocarnos mejor en nosotros mismos, como especie y como humanidad. La película que hoy traemos habla de estos procesos y de cómo nos han ido afectando. Porque a la larga, ¿cuánto de lo que conocemos y valoramos nos ha ido modelando? ¿Cuál es la realidad que aceptamos? ¿Y cómo nos enfrentamos a ella? ¿Cómo está, Carla? Hola, ¿cómo está ahí? Yo bien, terminando una semana del horror. Semana del horror. Pero esperando el viernes y sobre todo con esta película de la cual vamos a hablar, porque de verdad me tuve que morder la lengua y comerme mis prejuicios, así que no, bacán, quiero puro hablar de la película. Dijiste, la película ¿Qué onda? del demonio. No, y así, ¿por qué no la vi antes? Súper. Así que bacán. Oye, ¿tu relación con la ciencia ficción cómo es? Pésima. ¿Sí? Pésima, ¿Te tocó como a mí y a otros? No. ¿De niño? No. Sí, leí cosas, no sé, ni siquiera me acuerdo los nombres, como El viaje a las estrellas, ponte tú, algo con una visita al planetario en cuarto básico. ¿Ya? Y esas cosas me impactaron, pero no me metí como en la literatura de Ray Bradbury, no recuerdo haber leído algo. Y ya con el tiempo uno va creciendo, se va formando sus gustos, y es como, no, la ciencia ficción no. Por eso cuando vi, o cuando íbamos a hablar de esta película, fue como, no, porque veía a la protagonista en el afiche, digamos, disfrazada, vestida como de astronauta, y fue como, no, esta cuestión no la puedo, no. Igual sí, disfrazada de astronauta. Disfrazada, Sí, ya. sí. Y después pensándolo bien, sí, pues sí me gusta la ciencia ficción, porque una de mis dos películas favoritas son Metrópoli y Viaje a la Luna. Entonces como... Oye, ¿qué onda? Súper ciencia ficción. Exactamente. Sí. Y seres inanimados y mucha magia y las estrellas y los viajes en cohete. Entonces, claro, sí me gusta, Sí. pero estoy alejada nomás de eso. Uno de repente comete ese error de basarse como en prejuicio. Prejuicio, sí. Sí. Como la vida misma nomás, pues. Claro. La idea de hoy es conversar, bueno, lo hemos dicho en todas las redes y a toda la gente que nos ha querido preguntar, y la verdad es que y si alguien no nos lo ha preguntado también se lo hemos comentado, porque así como que yo por lo menos entré en un rayón muy cuático cuando decidimos que íbamos a hablar de Arrival. O también llamada La Llegada. Hostia, La Llegada. Una película del 2016 dirigida por Denis Villeneuve,
Villeneuve, Villeneuve. Villeneuve, Franco-canadiense. franco-canadiense, sí, y que tiene como protagonistas a Amy Adams, Santa Amy Adams, y a Jeremy Renner. Ujú. Una buena dupla. Me Sí. gustó. Me Sí. gustó. De hecho, bueno, vamos a hablar de esa película, de lo que nos provocó, de su banda sonora y partir por el primer acto. ¿Sí? Sí. Para los que no hayan visto Arrival, creo que este es el momento de alejarse de la pantalla, ir a ver la película y volver a este programa porque puede que se nos arranquen muchos Sí. spoilers. No, y 2016 ya. Sí, pues. No, pues si la cuestión ya es vieja. Está en po. Netflix. Está en los Netflix. En los Netflix. Sí, sí. Bueno, Arrival, ¿de qué se trata Arrival? Es la historia de una lingüista, Louise Banks, que se enfrenta a la llegada de seres alienígenas y es convocada para poder comunicarse con estos seres alienígenas desde su expertise como lingüista. Como lingüista. Claro. Y está ella, está está un coronel que representa como al poder militar ahí metido evidentemente porque si vienen los marcianos Sí, pues ya Estados Unidos. y Estados Unidos es la cosa, obvio. Y un físico que es Jeremy Renner, que es Como su compañero en este viaje. claro, y que habla como que se siente en algún minuto que está hablando como desde las ciencias duras. Las ciencias duras, claro. Sí. Claro. A mí eso, ya que fuera un lingüista y que todo se tratara de comunicación, de lenguaje, me encantó, me voló la cabeza. Aparte, como periodista, era como, loco, esto se puede agarrar de otro lado. Sé que también está Interstellar, que también tiene no lo sé, Sí. es que no, como te digo, no he visto mucha ciencia ficción. Pero desde otra mirada, como Kubrick lo hizo con Odisea 2001, Sí. y creo que hay más, no sé, tú me ayudáis, pero en el fondo el hecho de tratar la película desde el punto de vista de la comunicación me pareció súper interesante. Ujú. Sí. ¿Por qué la alusión en este editorial a Ray Bradbury y a Isaac Asimov? Porque siento que son autores que trataron muy bien el tema de la comunicación. Siempre, o sea, tuve la fortuna de tener mucho acceso a libros de ese tipo de niña y siempre entendí que la ciencia ficción se trataba sobre temas profundamente humanos frente a dicotomías y a emergencias, ¿cachai? Que tenían que ver con el otro humano, no nunca con, o sea, siempre tenía que ver con cómo la llegada de algo externo ponía en tensión lo humano. Y por lo tanto, todo lo que tenía que ver con comunicación y con cómo nos desenvolvemos y cómo nos movemos como humanidad, más que como sociedad, eran temas que estaban súper presentes en esa literatura. Entonces no es nada nuevo esto de la comunicación. Yo siento que es algo que habla mucho de eso, que Ya. está como Es parte muy del recurrente. Sí, Ya, ok. sí. Pensando un poco, no sé, por una película como mucho más reciente, Ad Astra, que la estrenaron el año pasado, ¿Verdad? también tiene ese rollo, tiene también esta gracia de estos viajes que son muy hacia afuera para meterse muy hacia adentro. Perfecto. Que también. Ahí sí hay astronautas. Ahí sí hay astronautas, sí. Uno particularmente. Muy- Bacán. sí. Bueno, estoy al debe, ¿eh? Les digo al tiro que estoy al debe. Bueno, como comentaba la Lepina, Arrival es de Denis Villeneuve del 2016. Está basada como la mayoría, creo, de cosas de ciencia ficción que están basadas en una novela, en un relato. Claro. En este caso es Story of Your Life, de Ted Chiang. Estuve leyendo acerca de él y leía a medias el cuento y obviamente hay mucha más caracterización, mucha más descripción, pero entendís perfectamente el contexto de la historia. Sí. Y que este autor no es muy reconocido o es reconocido por sus relatos cortos, que durante toda su vida hizo una veintena, como en 20 años hizo 20, una cosa así como muy pocos relatos. Entonces no es considerado como un autor prolífico, pero sí pone en la palestra los temas que son de ciencia ficción. Sí,
A mí me llamó la atención, bueno, yo no había leído el cuento hasta ahora cuando dijimos ya, vamos a hablar de esta película. Me llamó mucho la atención porque siento, primero, que Arrival es una película que está muy bien adaptada. Sí, es una sí. muy buena adaptación del cuento. Y lo otro es que me sorprende cómo logra un poco desenfocarse de todo el proceso técnico que tiene el cuento, porque el cuento habla mucho sobre el proceso técnico de cómo armar el lenguaje. Es súper interesante igual y es súper entretenido, ¿no? Uno nunca dice, esta cuestión es súper latera, qué pésimo el cuento que te leí. No, uno de hecho lo pasa bien y como que quiere saber más. Y Está súper bien descrito, sí. Ocupa mucha descripción en las cosas. Sí, pero además sí, es como entretenido, sí, es dinámico, ¿cachai? Todo eso que tiene que ver como con la cosa técnica de cómo armamos, porque en estricto rigor lo que explican en el cuento es que hay que armar un lenguaje común. Esa es como el desafío en el cuento. Exacto. Y en la película lo que dice es como, sí, tenemos que armar como, más que armar el lenguaje común, hay que armar conceptos comunes. Entender que cuando yo digo taza, es una taza para mí y para el heptápodo. Y ahí Heptápodo. yo quedé heptápodo. Sí, heptápodo. Quedé en shock. No, quedé súper sorprendida porque esto del lenguaje circular, de cómo tú te contactas con un otro, porque la misión en el fondo la que decreta, bueno, después vamos a hablar de los lugares comunes que encontré también, que es como ya, ok, esto es gringo. De cómo, la misión era preguntarles cuál es tu propósito en la vida. En la tierra, sí. perdón. ¿Cuál es tu propósito en la tierra? Sí. Y la cuestión es súper, me está hablando a mí, a ti, como, para mí los heptópodos somos nosotros. Y hay teorías también al respecto, que en el fondo uno se visita a sí mismo desde otros tiempos, la percepción del tiempo. Oh. Entonces me pareció súper bien estudiada. Creo que Villeneuve es una persona muy matea para poder hacer la película, que tiene muchos tecnicismos. Consultó a científicos para preguntarles si estaban bien utilizados. Uh-huh. Están las formas de percibir la realidad, es como muy... sí, es de ciencia ficción, pero en el fondo es muy humana, sí, la película. Y esa cuestión a mí me dejó, como por eso me arrepiento de no haberla visto antes, porque en el fondo sí, es súper valiosa. Sí. Aparte es bonita. Es bonita. Estéticamente. Es súper bonita, es verdad. Sí, hay una cosa ahí como un poco ya entrando a la película en sí. Hay algunos elementos que a mí me parecen súper interesantes, como plantean... cómo van a plantear a estos dos personajes que vienen a ser las piedras angulares de la historia, que es Louis y Ian. Sí. Porque hay una escena que siempre me llamó la atención. Cuando digo siempre me llamó la atención es porque de verdad he visto demasiadas veces Arrival. Así como que creo que la he visto más veces de las que médicamente son recomendables. Hay una escena en la que, ellos, el lingüista y el físico, llegan al campamento donde están puestas las naves, a uno de los campamentos, porque son 12 campamentos donde están puestas las naves que vienen de nadie sabe de dónde. Y cuando ellos llegan les dicen inmediatamente que tienen que tienen que ingresar a la nave, porque es algo que se puede hacer. Y ellos llegan y ingresan a la nave, se encuentran con estas figuras. Hay un corte que es increíble, porque la edición de esta película es increíble, en que ellos entran, ven las figuras, escuchan el sonido que hacen, que es como la voz que tienen, y cuando le dicen a Lois, adelante, así como, doctora, adelante, ella hace una especie de suspiro muy profundo y cortan la imagen, y la imagen siguiente es esta gente como desinfectándose en el campamento. Como un poco para hablar como del shock, de estas cosas de cuando te pasa algo que es tan increíble que te demoras mucho rato en acordarte de qué fue lo que pasó. Y también como para que entendamos el shock de esta gente. Enfrentarse a esa situación. Claro. Y en ese proceso hay una toma en la que vemos a Ian, que viene acercándose a Lois, se saca como todas las cosas que le han puesto encima y él la mira con una expresión que dice más o menos: mira lo que estamos haciendo.
y que es una expresión que me gusta mucho. ¿Por qué la pongo en relevancia? Porque es muy parecida a la expresión que tiene Lois cuando ve la imagen por primera vez en la televisión, cuando no sabemos nada. Perfecto, claro, no vemos ¿cachai? lo que pasa, No vemos lo que está pasando podemos y intuir. es la misma expresión. Exacto. A mí me gusta pensar que esa expresión tiene que ver con la curiosidad, más que con ¡ay, mira, somos terriblemente bacanes! Tiene que ver con quiero saber lo que está pasando. Y del atreverse a hacerlo también. Claro, entonces Lois teniendo esa intención de querer saber al tiro, Claro. se contrapone un poco a Ian, que mientras no viera no iba a creer, ¿cachai? Entonces también tratan de hacer como una especie de juego ahí que tiene que ver como con lógicas acerca de que el científico quiere ver para creer y la lingüista quiere saber. Es desde sus campos de investigación. Claro. Sí, Sí. sí. Yo toda la semana desde que vi la película pensaba en la palabra rojo. Ajá. Porque a ella la van a buscar así muy espectacularmente en un helicóptero en la noche, como que la sacan de su casa casi. Sí. Y ella va, se entrega a la experiencia porque sabe que puede. Es una de las lingüistas, o la lingüista en la película más connotada del país, entonces todo el país está como confiando en ella en el fondo. Claro. Las Fuerzas Armadas la llaman, la buscan y le piden que los ayude. Esta película siento que tiene muchos conceptos y como hablaba recién, tanto humanos como técnicos. Y el humano podía hablar desde, no sé, pues desde la moral, desde los principios, desde tu propia existencia y la existencia del otro, Sí. de la comunicación y así sucesivamente. Entonces, tiene una intensidad importante. Sí, es una película hecha para el cine, hecha en Hollywood. No, pero fue grabada en Francia. No, en Canadá, Es perdón. que, En hay Canadá. una... ¿Ahí tú sabes algo? Sí, no sé, a mí siempre yo digo que a mí me gustan mucho estas películas que tienen 10 minutos de crédito porque las cuestiones tienen 400 producciones, así como que Claro. es de una productora de acá y otra de Sí, allá. Sí, colaboraciones. esta creo que tiene como alta producción hollywoodense, pero tiene como mucha producción chica, así como de Ya. productoras Ya. canadienses también, y Claro. francesas. Y fue grabada en Canadá, los exteriores. Las panorámicas también me hizo acordar a Kubrick. Sí, Tiene unas panorámicas bien interesantes, donde se puede ver todo y al mismo tiempo ocupa mucho el primer plano, para las expresiones, la que decías tú del suspiro. sí. No sé, detalles que hay que verla también para poder comentar. Sí. No, dale. Ah, Dale. bueno, eso, lo otro que creo que me llama mucho la atención aquí es que estamos hablando de una película sobre la comunicación y creo que durante la primera media hora los elementos para comunicarse no son directos. Lo primero que sabemos de estos extraterrestres que llegan lo sabemos a través de las pantallas de televisión. La gente, Lois llama a su mamá por teléfono, la gente, cuando se suben al helicóptero hablan con un audífono, con micrófono. Entonces tenemos como también ¿Intermediarios? Claro, intermediarios y algo también una cosa como que lo estábamos hablando ayer, creo que era sobre el tema de las prótesis, de cómo estas prótesis comunicativas, auditivas, permiten como ampliar lo que estamos viendo o lo que estamos escuchando, que es una idea como súper interesante acerca de cómo la televisión también es una prótesis. Claro, son canales para lograr la comunicación en el fondo. Y ella misma hace su crítica y cuando habla con la mamá le dice, te dije que no vieras ese programa porque es pura basura. Claro, Y en sí, el fondo, sí, muchos noticieros, mucha información. Y claro, pues siempre hay un tercero que te está comunicando qué está pasando. sí. Hasta que ella después se convierte en la protagonista de la noticia, Sí. de la acción, digamos. Y lo otro es que cuando no tienes como estos medios que de alguna forma permiten la comunicación, igual tienes todo el rato el filtro del prejuicio al principio. Cuando el coronel le dice, ya sé lo que está pensando, usted quiere que yo le diga que va a ir al campamento sin que yo le diga nada. Es como... Y ella le dice, "Ya, dígame lo que estoy pensando". Porque claro, así como que están todos como prejuiciándose igual desde el principio. O cuando el físico le dice a Lois,
Sí, es muy bueno su texto para ser falso, está Claro, bacán, claro. ¿cachai? Como No, y que la también. ciencia, y ella también, el lenguaje también es ciencia. Sí. Entonces, esa es como o sea, la forma en la que expone los medios de comunicación, pero todos los medios que ocupamos para poder comunicarnos me parece súper interesante, porque además lo está exponiendo siempre. Las conversaciones son a través de pantalla, a través de teléfonos, o sea, teléfonos satelitales. Claro. Sí. El director, me voy a salir un poquito porque me llamó la atención, lo que encontré era que fue nombrado ahora, hace 2 semanas, el 9 de enero, le entregaron el premio al de mejor director de la década. Ya. Entonces esto fue por The Hollywood Critics Association, de la década. A mí me cae súper bien Villeneuve, pero Pero, me gustaría saber qué piensa. ¿y quiénes eran los otros los contrincantes? No, o sea, me gustaría saber quién era el otro. ¿Y qué pensará Paul Thomas Anderson de esto? Sí, perdón, sí, pero tengo la impresión de que Paul no. Thomas Anderson. Sí, sí. Pero no, me gusta caleta Villeneuve. De hecho, creo que es uno de los directores a los que he seguido en su carrera. Oye, sí, también vi que bueno, la prensa, la crítica, decía que, bueno, que Villeneuve era un fan, o como el fanboy Sí. de Nolan. Y que al hacer su filmografía como que lo ha ido un poco superando. O haciendo cosas así como, oye, el fan que se convierte en maestro, o el seguidor de la banda que después es guitarrista de la banda, Sí. ¿cachai? Como el salto que se pega es bacán. Bueno, Denis Villeneuve Denis Villeneuve está como cumpliendo con el sueño nerd fundamental de todo el mundo. Hizo la reversión de, o sea, no la reversión, la secuela de Blade Runner, Sí. de Blade Runner 2049, que la hizo posterior a esta película, y ahora está dirigiendo Duna. Duna, sí. Y no, y es así como, es como si se hubiese estado preparando para esto toda la vida, ¿no? Uno dice eso. Pero la filmografía de Villeneuve es súper interesante, sobre todo porque siento que tiene mano autoral, que las películas de Villeneuve se ven más o menos parecidas. No sé si está contando siempre la misma historia, esto que dicen de los Sí, directores, también lo veo. pero sí siento que su filmografía se ve muy parecida y tiene también una forma de componer y de filmar que es tan característica que de repente pasa muy por encima de sus directores de fotografía. Ah, eso es lo que hablábamos también, porque, bueno, me comentabas que no siempre es el mismo, No, pero a pesar de eso, la estética es muy parecida. se ve muy parecida. Entonces yo siento, Sí. si me preguntáis así como qué pensáis de eso, yo creo que él tiene mucha mano ahí, pues en el fondo cumple con su labor de dirección Sí. y al parecer se impone ante lo que podría decir algún director de fotografía o de edición. Sí, hay el director de fotografía de Arrival no... Es un director de fotografía que yo no sé cómo la hace en esta película, la verdad. Pero que sí se ve muy parecido a lo que hizo antes Villeneuve en Incendies. Ya. Y se ve muy, muy parecido al tipo de foto que vemos en Sicario, que también es de Villeneuve. Pero Sicario tiene como director de fotografía a Roger Deakins, Ya. que es como que yo creo que en este rato es como la superestrella de la dirección de fotografía. Que está como con mucha pega además, porque él hace, no sé, pues la última que hizo fue 1917 con Sam Mendes, Ah, perfecto. donde todo el mundo está diciendo que Ah, esa película sí. es de Roger Deakins, que Sam Oye, Mendes no hizo nada. entre paréntesis, bacán, Sí. no la he visto, Sí. y sé que se ha llevado premios y todo, pero ¿hasta cuándo hablamos del hombre blanco en la guerra? El hombre blanco en la guerra, sí, es que trauma, po. Sí, bueno. Qué trauma, y es trauma, además es trauma del hombre blanco, entonces como que hay que seguir hablando de eso. Ya, bueno. Ah, ya Sí. salió, bueno. En algún rato hablaremos de Resignémonos. traumas de mujeres latinas, no te preocupes. Resignémonos. que hay bastantes, digamos. Que hay bastante, sí, pero en algún rato, en algún momento. Otra cosa que cabe destacar es lo que hablamos al principio de cómo se construye el lenguaje, que en este caso primero parte con el habla de ella hacia ellos, de Abbott y Costello. Sí. Me encantó esa cuestión así como uno se llama Abbott y el otro Costello. No resulta, entonces parte con la escritura.
como cuando a los niños también se les enseña a escribir y relacionar la palabra con el objeto. Sí. Ellos responden lanzando una especie de tinta como de calamar y su lenguaje es redondo. Y ahí empieza la investigación de qué es lo que quieren decir y ahí también pone en jaque lo que conocemos nosotros como lenguaje y como comunicación y como el tiempo también, porque en el fondo tú percibes el tiempo lineal, pasado, presente, futuro, y ellos al parecer no. Y todo va en circular, y la película también. Sí. Movimientos circulares, escenarios circulares. Entonces, interesante poder apreciar eso y ver cómo, primero, no somos únicos. ¿Cachai? A lo mejor, mira, encontré una frase de un escritor, de Arthur Clarke, que dice, solo hay dos posibilidades, que estemos solos en el universo o que no. Y ambas son igualmente aterradoras. Entonces, en el fondo, tú te enfrentas a tus mayores miedos, a tus mayores... también a la curiosidad de conocer qué hay más allá, y posiblemente ese más allá seas tú mismo. Y ese juego del tiempo, a mí de verdad es súper interesante. Lo encontré muy interesante, como lo planteó Villeneuve. Sí, sí. Además te obliga como a patearte fuera de la caja. Porque... O sea, yo creo que uno trata como de no pensar mucho en eso para dormir bien, básicamente. Pero sí, cuesta mucho deshacerse de la idea de que el tiempo es lineal y que va hacia adelante. Porque además, así es como lo hemos aprendido. De hecho, Claro. Esa es la forma, así como que una cosa pasa ahora y la otra pasa después. Exacto. Y claro, y vienen estos monos gigantes. Ahí estamos viendo una Sí. imagen de cómo... Es como las Es manchas como de los psicólogos, ¿cachai? Así como el test Sí. de Rochard. Sí, sé cómo se llama. o como la mancha que deja la aureola de café. Claro. Sí, Claro. también. Entonces, yo vi también... Hay muchas cosas bonitas que se pueden desprender de la película, como por ejemplo, leyendo alguna entrevista por ahí, que los aymaras conciben el tiempo al revés que nosotros. ¿Sí? Entonces ellos, el pasado es lo que tú recuerdas, por lo tanto tienes imágenes del pasado, Ajá. por lo tanto ellos lo ven de frente. Y el futuro, que tú no sabes qué va a pasar, no puedes verlo hacia atrás, entonces como que transitaran hacia atrás. ¿Cachai? Me pareció una cuestión muy bonita y muy sensata. Además, sí, po. ¿Cachai? Sí, po. Y los mayas, los mayas lo ven de forma circular. Y si tú te ponías a pensar, hay algunos episodios de la vida en que en el fondo tú vuelves a repetir cosas, vuelven a pasar pero en distinto tiempo. Lo que plantea Dark, por ejemplo, la serie alemana que Sí. está en Netflix, también es como podemos transitar en dos tiempos al mismo tiempo. ¿O hay una Alepín en el pasado, en este momento? Por eso uno no se pregunta esas cosas. Porque A mí me explota la cabeza, sí, hay que... O sea, sí. Mejor Tengo no que- pensarlas. Tengo que reconocer que, o sea, como esto de los ciclos, de repente uno, o sea, de los ciclos o de cosas que se pueden repetir, y como a modo de anécdota, cada vez que uno revisa los recuerdos de Facebook, es muy extraño encontrar cosas que se parecen demasiado a cosas que están pasando ahora. ¿Cachai? Así que de repente yo me he encontrado así como con cosas que escribí y la leo y chuta, así como que es súper aplicable ahora y la cosa tiene 10 años escrita. Entonces, sí, pues. Ese planteamiento filosófico que no se refleja en una postura intelectual o intelectualoide, que tú puedes decir, ay, esta película, ¿qué onda? No, es una cuestión súper real y que hemos conversado en el fragor de la noche con amigos y es como que de verdad tú llegas a quedar en silencio porque en el fondo es como, ¿qué pasaría si viniera alguien de no sé dónde? ¿Estamos solos en este mundo? ¿Para dónde vamos? ¿Qué está pasando? Entonces, imaginar, Sí. yo había escrito acá como imaginar un lenguaje es imaginar una forma de vida y en el fondo, claro, uno tiene conciencia de que, por ejemplo, esto es un locutorio, este es un micrófono porque te lo enseñaron, tú abstraes el conocimiento, pero si viniera alguien y me dijera, y bueno, ¿y qué es eso? ¿Para qué sirve? Y yo le digo micrófono, es como, ¿tendrá relación la palabra con la imagen? Y esa cuestión ya, ese es como... Claro, entrar a explicarlo. Y hacer que sea común. Exacto. Y que el otro entienda que sí, que tiene como esta... O en algún momento
vi un documental sobre personas sordas después de que les habían puesto un implante coclear y una de las cosas que aprendían las personas que tenían implante coclear no era a escuchar, sino que a entender de qué se trataba el sonido. Ya. Entonces, había un ejemplo que a mí me quedó marcado para siempre, que era cuando tú escuchas el timbre, ¿qué es lo que haces? Abre la puerta. Abro la puerta, ¿Verdad? Eso es como... Claro, entonces decía, lo que yo tengo que entender es que el timbre suena de esta forma. Si el timbre suena de esta forma, es porque hay una persona afuera. Y como hay una persona afuera, tengo que ir a abrir la puerta. Abstracción pura. ¿Cachai? Que era un proceso como mucho más largo que lo que uno Exacto. hace de forma inconsciente, que ni siquiera se lo pregunta. Sí, yo estuve... Siempre trato de estudiar aquí para venir acá. Claro, Valentina, sí, y no, sí, yo también. Aquí no hay nada chacota. Yo también, nosotros somos gente muy matemática. Gente con tiempo. Ya. También. Entonces, hay una cuestión que me llamó la atención y que vuelve de lo mismo. Es como la percepción de las cosas que plantea la Arrival muy bien. Y es que, claro, por ejemplo, los griegos no conocían el color azul ¿Ya? porque no tenían una palabra para identificarlo. Entonces, todas las cosas que tú podías, o sea, que los investigadores han podido ver, es que había muchos rojos, muchos amarillos y ocupaban ciertos colores, pero el azul nunca estuvo presente en nada. En obras de Homero, ponte tú. Y claro, porque al final a lo mejor veían el cielo azul, pero no tenían esa relación que decís tú como, eso es azul, tocan Sí. el timbre y abro la puerta, como esa abstracción que viene después con la edad, digamos. Y claro, a lo mejor nosotros conocemos cosas y a lo mejor otras no las conocemos y las tenemos enfrente ¿cachai? Y todas esas cosas te produce la película. Sí, sabéis que a propósito de eso, hay un momento dentro de la película en que Lois habla de la anécdota del cangurú. Sí. Ya, entonces ella dice como que sí, que llegaron estos tipos, que le preguntaron quiénes eran estos animales que tenían una cría en la bolsa y los aborígenes les dicen cangurú y ellos les ponen cangurú, pero en realidad significaba no entiendo. Eso. Le dice así como súper corta. Y cuando ella cuenta eso y después Ian le dice, oye, qué buena anécdota, le dice, sí, pero es falsa. Es falsa, pero demuestra mi punto, así que Claro. bacán. Claro. Y luego hablan de la hipótesis de Sapir-Whorf, Eso te iba a decir, sí, también. sí, que dice que la realidad se moldea a través de lo que uno habla, del lenguaje que aprende, y que a medida que uno aprende el lenguaje también va aprendiendo Es una como percepción de la realidad una distinta. percepción de la Como realidad los distinta. alemanes que tienen palabras que significan frases, o los chinos, los Sí. japoneses, no sé, y nosotros tenemos palabras para cada Ahora, cosa. ahora lo interesante es que esta hipótesis también está desestimada. Sí. No es como... entonces me llamaba la atención que lo muestren y uno dice, pero esa cuestión también está desestimada. Sí, pero demuestra mi punto. ¿Cachai? Es como si claro, la no es película nada también certera. te estuviese diciendo, sí, pero un poco como defender a Lois, la misma película. En el sitio web de culto de La Tercera entrevistaron a Rafael Núñez, que es un cientista cognitivo chileno. Ujú. Perdón. Y él plantea una cosa así, pero en el fondo era como la relación de Arrival con el científico chileno, que plantea, dice, las matemáticas en la Tierra no tienen por qué ser igual a las de posibles otras especies. Y es lo mismo, de nuevo, las Claro. percepciones, de cómo manejamos los conceptos. Y bueno, yo creo que Arrival es una buena película para hacer una tesis, ponte tú. Claro. De lenguaje, de comunicación. Tiene harto donde sacarle provecho, Sí. teóricamente. Porque además también está eso, cuando hablan como desde las matemáticas y dicen, pero es que estos seres entienden las matemáticas como entienden lo más complicado, pero lo más simple no. Y claro, o sea, entienden lo que a nosotros nos parece más complicado porque nosotros somos lineales, ellos son circulares. Exacto. Entonces, también la película obliga a ciertos ejercicios de empatía Sí. con respecto a los personajes y con respecto a los mismos planteamientos. Yo insisto, la peli tiene como conceptos súper técnicos, pero son súper amigables también. Y nunca te está tratando de decir, oye, tú eres un idiota y no sabes nada. Como lo que le pasa a Nolan en algunas películas. No, aquí te están diciendo, mira, ¿sabéis que esto que aparentemente es súper árido es una cuestión que ocupas tanto todos los días de tu vida que bacán que hablemos de esto? Como detengámonos y pensemos.
Sí. Es como una película igual para reflexionar. Villeneuve yo creo que, bueno, es un asiduo a la ciencia ficción. Desde chico, desde joven se interesó por el tema. Y además lo encuentro muy, muy Mateo en ese sentido. O sea, en el fondo un director que cumple con el requerimiento, con la pega. Sí. Sí, y bueno, en paralelo a eso está la banda sonora. Sí, sí. Que es increíble Es la banda cuática sonora. la banda Entonces, sonora, volvemos, yo no sé si estamos en el tercer capítulo, volvemos a Islandia, ¿qué pasa? ¿Prometemos ir a otro país alguna? Algo nos pasa ¿Con Islandia? con los músicos islandeses. Johan Johansson es el compositor de la banda sonora de Arrival, el músico islandés que murió en 2018, hablábamos la otra vez cuando hablamos del Joker. Sí. A quien llamamos el mentor de Hildur. También, claro, Sí. claro, de hecho ella como que quedó a cargo ahí del legado. Sí. Como todo islandés, es un artista, tocaba piano, tocaba trombón desde los 11 años. Y después la universidad, y que esto por eso te digo que Villeneuve no hizo las cosas al azar. Johansson después estudió lenguaje y literatura. Entonces, al pasarle la película, me imagino que hubo ahí una conexión, pero increíble entre una cosa y otra. Le tiene que haber dicho así como, oh, loco, ya, sí, hagámosla. Claro, Hagámosla al tiro. claro, sé de esto Sí. y puedo hacerlo. Sí. Y estuvo en una lista para mejor banda sonora, pero la dejaron abajo porque hay una canción que sale al principio y al final que no es una composición que ya aparece en otras películas, en Sí. una de Martin Scorsese. Es de Max Richter. Max Richter, Sí. On the Nature of Daylight. Sí. Y por eso no quedó, pero en el fondo está en Netflix también, o sea, perdón, en Spotify la puedes escuchar. Y es de una profundidad tal que crea atmósfera, te transporta. Sin comparación, también me acordé, te contaba de la música de Radiohead. Es como ambiental, electrónica, pero no sé cómo describirla, pero lo encontré potente, súper potente. Sí, a mí me... Yo recuerdo cuando la primera vez que vi esta película, El Rayón con la banda sonora, fue muy intenso, precisamente porque pasa algo con la banda sonora en esta película que creo que es algo que pasa también en la historia que te cuenta la película. Y es que hay momentos en los que tú no sabes si lo que estás escuchando forma parte de la composición o forma parte del ambiente que está mostrándote. Entonces me parece que esas como entradas y salidas que hace la música también son como las entradas y salidas de los recuerdos que empieza a tener Lois. Y que se van intensificando. Claro. Entonces de repente estás ahí, estás escuchando la música, sabes que está sonando como esto de fondo y de repente empiezan a sonar, no sé, así como un corito. Sí. Y no sabes si son las aspas del avión, del helicóptero, no sabes si es la nave que se está moviendo, no sabes qué es. Y también te llama la interpretación, Claro. pues en el fondo, pega tuya ahora, ¿qué piensas? Y de repente dices, chuta, no sé por lo que... no sé de dónde viene finalmente. Y fíjate que esta conexión con el lenguaje también tiene que ver con que el primer instrumento ocupado en esta banda sonora es la voz. Todo el rato. O sea, todo la el conexión rato. es increíble entre una cosa y otra. Dice, los cantantes cantaron principalmente voces sin un significado aparente, un significado fijo, en el fondo Ya. casi, podría decir intuitivo, gutural, Sí, no se sé. se escuchan como vocalizaciones, Claro. pero también es muy raro porque es una cosa como muy primaria también. Pues. Claro. No se siente como... Bueno, Johansson componía así. Componía como una cosa que era como muy natural, muy Orgánica. como desde la... Sí, orgánica. Lo encuentro complejo, pero súper fascinante. Yo creo que Johansson es un genio Sí. que se fue antes de tiempo. Sí, o sea, era tan genio que se tuvo que ir antes de tiempo. Claro, sí. Y... Pucha, lamentable, pero por favor, si no la han visto, la película véanla y si ya la vieron, repásenla y repasen la banda sonora. ¿Sabéis que a mí sí me pasó una cosa súper curiosa porque yo no había escuchado esta banda sonora aparte? Tenía como muy buen recuerdo de la experiencia con la película, pero de haberme puesto a escucharla aparte nunca lo hice. Lo hice durante toda esta semana de manera más o menos obsesiva. Y cuando volví a ver la película con el conocimiento de la banda sonora, encontré cosas en la imagen que no había visto antes. O
Perfecto. Es como si la música iluminara cosas que en la primera no pescáis. ¿Tú me contabas algo de las piedras? Sí, es que, bueno, para mí siempre fue así como un rayón a propósito de cómo las mezclas de sonido permiten que la materialidad exista, po. Porque eso lo que ves ahí no es una piedra, es una cosa hecha con CGI que no tiene cómo sonar, digamos. Pero aquí suena. Entonces, tiene que ver con eso también, como con esta... cómo le da corporalidad, materialidad a todo lo que estamos viendo. Es muy extremo y siento que conversa demasiado bien la música que se hizo con la película. La amalgama sí. es bien hecha. Y volviendo un poco a la película, hay otra pregunta que te plantea, que en el fondo si tú supieras tu futuro, pudieras ver toda tu vida, Sí. si tomarías ciertas decisiones a pesar de las consecuencias. Claro. Entonces, es como que sentí que era una película incluso que hablaba acerca de lo pro vida. ¿Sabéis que sí? Es curioso porque siento que la película tiene como un rollo sobre eso, sobre si tomarías ciertas decisiones, sobre si conoces el futuro, porque ese es como el rollo final, Claro. como si tú conoces el futuro, ¿vas a tomar estas decisiones? O estás a tiempo de arrepentirte. Claro, o no. Y el cuento lo que hace es decirte, no tienes otra posibilidad que tomar esas decisiones. Ya. El cuento te dice, ¿sabéis qué? Esto es... Mira, ahí está. Sí, po. Oh, qué Ese es de la lindo. KX. ¿Cómo se llaman Sí. esas sesiones? Que son bacanes. Sí, son muy lindas. No, si este loco. No, es genio. Sí. Le podemos, como que le podemos dejar el link de este video. Sí, para de que- una te provoca Sí. cuestiones en Sí. el pecho, no sé, una cuestión muy, Sí. muy intensa, muy profunda. Oye, desde Viña mandan saludos. Felipe Alyosha Oh, dice saludos desde Viña, todo el aguante. Y aquí en el Joyfono no se identificó la persona, pero dice saludos desde México. Oh, Oye, pero órale. muchas gracias. Oye, y a Felipe Kraljevich, yo lo conozco personalmente. Esta noche va a estar tocando con Stoll, @StollBanda, van a estar en Valparaíso tocando, así que al que le guste el rock, Sí. ahí pasó el tiro el El aviso. buen rock. El buen rock y las composiciones propias ahí, los cabros lo van a dar todo durante esta noche. Sí. Aguante bacán. Stoll. Aguante, Stoll. Sí. Pero O sea, sí, aquí estamos. estamos hablando de Johan Johansson. Incomparable. Sí, No, estas sesiones son bacanes. es muy maravilloso. Pero eso, siento yo que está esa dicotomía. También yo creo que por una especie de moral media acuática que le salió también a Sí, Villeneuve sí, aquí, era como, ¿cachai? Como, a ver, así como ¿qué pasa aquí? yo prefiero seguir la vida y toda la cosa, y lo que te dice el cuento es, mira, está todo lo que se hace, no es que esté escrito, pero es lo que es, simplemente. Acéptalo. Y tú muévete por este mundo haciendo lo que hay que hacer. Perfecto. Eso es, ¿cachai? ¿Sabes qué? Sí. Que esta película yo la pasaría incluso en los colegios. Sí, yo se la mostraría a todo el mundo. A los sí. cabros, porque tiene tantas aristas donde podéis reflexionar sobre cosas que son súper mundanas, que uno en el fondo no te detienes a pensar cosas Sí. muchas veces. Y esta película te las plantea desde la ciencia ficción, que ya es como más atractivo quizás para alguien, de una forma estéticamente muy bella, muy bonita, y que de verdad te deja pensando, en el fondo. Por eso te digo que yo debería haberla visto cuando... Estoy sumamente arrepentida de mis decisiones, pero bueno. Ay, mira, ahí está Johan. Sí. Sí. Ahora, otro punto que a mí me parece interesante respecto a Villeneuve y respecto a esta película es la forma en la que él filma a las mujeres. Ah, eso también. Tío. Porque Villeneuve filma a mujeres, ese es su tema. Y no son mujeres aguerridas que luchan contra el destino ni nada de eso, sino que son mujeres tomando decisiones frente a la vida que tienen. Un poco como lo que dice el cuento. Y siento que es muy atinado en el armado de personajes. Lois es está magistralmente interpretada. Yo siempre digo que Amy Adams
tan grande, es tan enorme que ya no Increíble. necesita que le den premios porque no importa. La mina es Eso te iba a increíble. preguntar, no ha ganado un Oscar, está ha ganado como un Oscar. en DiCaprio's Claro, Way. claro. Pero ella, yo la vi, la última vez que la vi antes de Arrival era Sí. en... Ay, me voy a equivocar, ¿Relatos Salvajes? No, eso en la de de- Ford. Criatura, no, criatura, se llama Animales Animales Nocturnos. nocturnos. Es que sí. Eso es muy característico de mí, así por si acaso. La loca se luce, Es es increíble, increíble. no, es Y uno como increíble. la ve, que claro, de nuevo el prejuicio de las Sí, po. actrices. Villeneuve, tú me dices que filma mujeres desde una perspectiva más intelectual, quizás de toma de decisiones, como lo Claro, hace uno, como lo hace la gente Yo normal. siento que sí, yo siento que Villeneuve observa muy bien a las mujeres, observa muy bien a los personajes que son femeninos y los muestra como personas que se ven en la obligación de tomar decisiones frente a cosas. Y tiene esa sensibilidad, porque Claro. primero es hombre, Sí, y para meterse en el cerebro de otra persona y en el fondo perfilar los personajes también como lo hace, porque yo creo que lo logra. sí, sí. Bueno, yo me remito harto a Sicario porque Sicario también es una de mis películas favoritas de Villeneuve, pero también en Blade Runner 2049, pese a que el protagonista aparentemente es un hombre, esa película se trata sobre mujeres haciendo cosas. Mujeres tomando decisiones, mujeres cubriendo cosas, mujeres enfrentándose a la vida que tenían o no tenían que llevar, ¿cachai? De eso se trata finalmente Blade Runner, que le haya dado como esa perspectiva a una película que podía ser como tan masculina, considerando que el anterior era un noir un poco exacerbado. A mí me llamó harto la atención. Pero eso, a mí lo que me gusta es eso, que Villeneuve filma mujeres que arranca del estereotipo. Oye, Lepin, incluso y- de ese estereotipo de mujer fuerte también Sí, los arranca claro. de ahí. No Es son de otro eso. tipo de arrojo, de nuevo, esa Claro. palabra. Siempre se me quedó pegada esta semana. Y el hecho de que los heptópodos seamos nosotros mismos. Que seamos como la evolución de nosotros. Claro, porque ellos mismos. llegan, en la película llegan para pedirnos ayuda. En el fondo, todos piensan que vienen a atacarnos. Sí, Ahí está el primer lugar común, digamos. Sí. Que después, ¿quiénes son los enemigos? China y Rusia. Basta. yo creo que ese es como un rayón a propósito de Ay. ya, muchas, como que Ya, hagamos que esto, que es como de verdad lo menos importante, no pensemos en esto. No, yo lo tratemos de pensé, arreglarlo. vi el mapa, vi quiénes eran los países a los que llegaban las naves y dije, ya, vos, basta. Y, y en el fondo llegan, no sé si en son de paz es la palabra, pero en el fondo es como pedirnos ayuda. Sí. Ayúdenos porque en el año 3000 Vamos a necesitar que vamos ustedes a hagan necesitar de esto. ustedes. Sí. Y ahí empieza esto como ya, pero ¿qué hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y cómo nos comunicamos? Entonces, en un momento pensé, pero no, puede que seamos nosotros mismos. Oh, lo que pasa es que en mi imaginario no duramos tanto tiempo. Entonces, No, sé, no la sé. teoría del 2030 Sí, está muy como- presente sí. en nuestro discurso. Entonces, también. la verdad es que no lo había considerado desde ahí, pero igual sí puede ser, po. Igual puede tener como ese rollo así. Y hay de- tantas teorías, en el fondo, Sí. que tú eres el sueño de otra persona y todo ese tipo de cosas que de verdad son Ay, súper interesantes y verlas en la pantalla. Ojalá que es no bacán. sea yo el sueño de nadie, porque pobrecito, va así como historias Historias Telepin. frenéticas y depresivas. Eso es lo que tendría. Oye, una última cosa que me interesa mucho aquí son los usos de la cámara. Teniendo como todas las posibilidades de hacerlo todo porque alta producción y toda la cosa, este caballero Villeneuve decide hacer mucho plano, mucho contrapicado, Sí. harto contrapicado, porque estamos todo el rato mirando hacia arriba, así como Exacto. que esta gente. Y de pronto se Sí. pierde la percepción del tiempo. Cuando Sí. entran en esta nave es como el arriba es hacia abajo. Sí, No hay, sí. no hay gravedad, pero como que vaya en otra posición. Esté controlado, avanzando. claro. Y lo otro, que pude verlo ayer, de hecho, fue la cantidad de dolly zoom, que es ese zoom de Hitchcock, ¿Ya? que se te acerca el centro y se te aleja el fondo. Sí. Ya, caleta de Dolly esos. Caleta de esos, y es porque esta gente está muy
que tiene mucho vértigo. Y esa cuestión me parece. Y está como todo bien pegadito. Sí, sí. No es este que molesta. Por ejemplo, a mí ya... otra película, La Favorita, que hablábamos de estos ojos de pez. Así Que es como por, ya una vez bacán, pero ¿para qué tantas sí, veces? como, Contrólate. Eso, Contrólate. control en tu actitud. Sí. Oye, una cosa más que vi que me llamó mucho la atención es que la figura de las naves, que son como unos pepinos negros, Sí. son una réplica de un dulce noruego. Estoy como el profesor Rosa, dando datos freaks. Ahora vi que era un dulce noruego. Dulces noruegos que son iguales, pero chiquititos. Son como unas cáscaras de cosas ¿Hay raras, alguien como que en vaya a poroto. Noruega pronto? Ah, sí, ¿Sí? sí. Oh, Te ya. mandaremos un correo, ya sabes a qué nos referimos. Sí. Vamos a pedirte unos dulces. Necesitamos dulces. Hoy se nos está Acabando yendo los tiempo. tiempos. Sí. Esta película da para mucho. Sí, sí. Yo creo que podemos seguir hablando así como en redes. Porque honestamente... ¿Puedes sacar tanta información de ahí? Sí, sí. Podemos hacer recomendaciones. ¿Sí? Ando con mi polera de Ah, El Agente Crítica de Cine. El Agente Cine es el sitio donde además yo trabajo como crítica de cine y bueno, hoy día estamos lanzando nuestro nuevo sitio web, estamos con una fiesta también donde todo lo que se recaude va a ir a la reconstrucción del Cine Arte Alameda. excelente. Vamos a estar también lanzando un libro de un compañero, un libro con sus críticas, así que eso hoy a las 7. Y si no, www.elagentecine.cl, que es donde hay muchas críticas sobre muchas películas. Tenemos además, no solamente hablamos una vez de las películas, de repente hablamos 5 Desde veces. varias perspectivas, Tenemos sí. muchas miradas, entonces los invito a ver esa página. Yo solamente me voy a dedicar a reforzar la idea de la resistencia. No sé qué más decir porque es como la palabra resistencia. Han habido noticias esta semana que es como de nuevo y el panel de expertos y es Sí. como no entienden nada. Entonces en el fondo No entienden. resistencia para el país y eso, no tengo mayores... Y sí, y lo conversamos en la tarde y sí, esto también es para Y esto nosotros es un un acto de espacio resistencia, sí. No tenemos nada más que ofrecerles, solo estas conversaciones. Así que estamos muy contentos de que estén acá. La próxima semana es diferente, va a ser diferente porque el último viernes de cada mes vamos a tener entrevistados. Sí, vamos Un a tener invitado. invitado que va a traer la película, va a traer una película de la que quiere hablar y nosotros vamos a ser muy aplicadas, vamos a ver la película, vamos a estudiar la banda sonora y vamos a hablar de eso, pero también de las cosas que involucran al invitado. Exacto. Sí, Así es que bacán. y vamos a seguir con extraterrestres. Sí. Y esto ya es distinto. Es Sí, distinto. sí. Sí. Pero Ah. también habla sobre No, comunicarse. ya y me la contaron, cosa. ya me contaron y ya bueno, Ya voy a sí, ceder. sí. Y voy a ver la película. No, sí. Sí. Bacán. Así que el invitado es muy, ¿lo podemos decir o no? Sí, digámoslo al tiro. La próxima favor. semana viene el escritor Francisco Ortega a acompañarnos y trae encuentros cercanos del tercer tipo. De Steven Spielberg. Sí, con música de John Williams. Así que aquí nos veremos. Ya pues chiquillos, muchas gracias por escucharnos, leernos y comentarnos. Nos vemos. Muchas gracias. Chao.